Dios les bendiga, amada audiencia del Señor y amados amigos que en este momento se conectan para poder meditar una vez más en la bendita y santa palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Así es, amén. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes en este momento. Queremos pasar rápidamente a lo que es la meditación sin tanta introducción. Y quisiera que fuéramos a Jeremías capítulo 31. Amén. Y vamos a leer el versículo número 3. Gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado. Aleluya. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Gloria Aleluya. a Dios, aleluya. Vamos a leerlo una vez más. Jeremías capítulo 31, versículo 3. Precioso. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Amén. Aleluya. Aleluya. Vamos a hacer una oración. Señor Gracias, y Padre Señor. amado que Sí, estás Padre. en los cielos, oh Dios, Sí, una Señor, vez más aleluya, Padre. estamos delante de tu bendita y Sí, santa Señor, presencia. Gracias por tu amor. Señor, adorándote, Gracias bendiciéndote, por tu misericordia. glorificando tu nombre, Señor. Señor. Gracias porque Pues cada solamente mañana son tú nuevas eres tu digno misericordia. de alabanza, solamente tú eres digno de Bendito adoración. sea tu amor. Solamente tu tú gracia, eres digno Señor. de exaltación, Señor Así amado. es, aleluya. Oh Señor, queremos Maravilloso, suplicarte, Jesús. Padre amado, Maravilloso, en esta preciosa Dios. hora, que sea tu Santo. Espíritu Santo hablándonos, Santo, Señor, santo. a nuestra mente, a nuestro Precioso. corazón, a nuestra alma. Bienvenido, Espíritu Oh Dios, Santo. háblanos al entendimiento, Bienvenido, Señor, Espíritu para Santo. poder recibir esas verdades tuyas. Precioso. Esa Dios. palabra que nos alimenta, esa Aleluya, palabra Señor. que nos da fortaleza, esa palabra Santo. que nos pone, Señor amado, Gloria a tu nombre, en Señor. bendición cada vez que la escuchamos, cada vez que la Aleluya. meditamos, Señor amado, que nos llena, que nos santifica, que nos limpia, Señor. Oh Dios, gracias, Santo. Señor amado, desde ya te damos, y toda gloria, Señor, la ponemos delante de ti, pues Santo. es tuya, Sí, Señor. aleluya. Nada para el hombre, Señor amado. Sí, Padre. Toda la gloria es para ti, Señor. Sí, Señor, aleluya. Oh, Señor amado, toma control de mis labios, de mis pensamientos, Señor. Coordina, Señor, toda palabra para que seas tú quitando todo lo humano, Padre. Sí, En Padre. el nombre de Jesús. Aleluya. Y glorificándose usted, Señor, para la Señor. gloria Santo, suya. gloria a Dios, aleluya. Padre, pedimos también, Señor, que en la meditación de tu palabra, Señor amado, Gloria a Dios, tú aleluya. sanes a aquellos que están enfermos, Señor. Santo, sí, Señor. Liberes al que está Precioso. cautivo, Señor amado. Aleluya, Señor, Que aleluya. tú levantes al que está caído. Dios mío, Des aquel fuerzas al débil, al Señor amado. oprimido, Dios mío, Oh, dale Padre, aliento abre de la vida, cárcel. Señor. Aquel que está encarcelado, Dios Señor. mío, en el nombre En de el Jesús. nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Precioso Dios, aleluya. Te lo suplicamos, Señor. Santo. Y te damos gracias. Oh, sí, Señor, aleluya. 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 Amada audiencia, en esta preciosa hora, el Señor ha puesto en mi corazón meditar sobre el fundamento de la salvación. No vamos a hablar de la salvación en sí, sino en lo que está fundamentada. ¿A dónde es que se fundamenta la salvación? De eso vamos a meditar en Amén, esta preciosa amén. hora. Mucho se ha hablado de la salvación y muchos han
puesto sus posiciones a través de la historia de la iglesia. Amén. Algunos Aleluya. han pensado que quizás haciendo muchas buenas obras se puede alcanzar la salvación. Otros han creído que realizando ciertos hábitos, realizando ciertas prácticas, alcanzamos la salvación. Y así sucesivamente. Unos piensan que se pierde la salvación, otros piensan que no se pierde. Pero vamos a hablar específicamente de cuál es la base Amén. de esa Gloria a preciosa Dios. obra de Dios. Aleluya. Amén. Veamos Aleluya. aquí de una manera rápida en el versículo que leíamos en Jeremías 31:3. Y el Señor hablándole a Israel le dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado. Gloria Aleluya. a Dios. Amén. Aleluya. Quiero decirles, hermanos, que la base fundamental de la salvación es el amor eterno de Dios. Amén. Aleluya. Miren qué lindo. Aquí el Señor se lo expresa a Israel. Le dice: con amor eterno te he amado. Cuando uno se pone a pensar en la eternidad, es algo que quizás nuestra mente no puede comprender, no puede analizar. Aún la misma ciencia no puede llegar a la comprensión exacta del amor eterno, porque nosotros somos seres finitos, somos seres que que nos movemos en medio de lo que es el tiempo y que solamente tenemos un corto periodo de vida sobre esta tierra. Amén. Y por mucho que nosotros amemos, nuestro tiempo es corto en la tierra. Pero cuando el Señor dice: con amor eterno te he amado, Aleluya. está hablando de Gloria algo a Dios, que ha aleluya. sido interminable y que es interminable. Gloria Así a Dios, como Dios amén, es aleluya, eterno Señor. y no tiene principio ni fin. Santo. Cuando el Señor dice que te he amado con amor eterno, está hablando de un amor que nació en la eternidad y que continúa por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Sí es. Si uno se pone Gloria a a pensar Dios. y a meditar en eso, increíblemente, hermanos, el amor de Dios no tiene principio ni fin tampoco. Aleluya, Aleluya. santo. Al igual que Él. Maravilloso Jesús. Pero para poder comprender un poco este amor, quisiéramos hablar un poco sobre la naturaleza de Dios. ¿Por qué razón? Porque en Dios es donde se genera la salvación. Y es necesario conocer la naturaleza de Dios para poder comprender por qué es que Dios propuso en la eternidad realizar este acto precioso sobre el ser humano. Así es. Amén. Aleluya, Señor. No vamos a entrar en detalles teológicos profundos, sino que vamos a hablar de una forma bastante somera, pero le hemos pedido al Señor que nos dé palabra, entendimiento, para poder comprender e ir entendiendo la naturaleza también de Dios en este tema del fundamento de la salvación. Primeramente queremos decir que Dios no es una persona. Dios no es una persona. Dios es un ser. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Es un ser eterno Sí, Señor. en el cual en su sustancia divina coexisten tres personas que son iguales en sus atributos, son iguales en poder, Amén. son Aleluya. iguales en omnipotencia, son Gloria a iguales Dios. en omnipresencia, son iguales en omnisciencia, son iguales en eternidad, son iguales en todos los atributos que solamente Dios tiene. Amén. Aleluya, Señor. Este ser que en él coexisten tres personas distintas, Así pero es. iguales en sus atributos. Y digo distintas porque podemos diferenciarlas en sus roles. La persona del Padre, la persona del Hijo
y la persona del Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Son tres personas distintas, Aleluya, pero que en esa Señor, sustancia así es. divina, en ese ser único, Precioso Él Dios. es un ser único, es un único Dios. Oh, santo, aleluya. Señor. Aleluya. Y ellos siempre han estado por la eternidad juntos, siempre han estado y están y estarán siempre. Aleluya. Gloria al Señor. Pero además de lo que hemos dicho de la naturaleza de Dios, Dios tiene algo todavía mucho más especial que su omnipotencia, que su omnipresencia, que su omnisciencia. Y es que Dios es amor. Amén, gloria a Dios, así es. Veámoslo, comprobémoslo con la palabra de Dios. En primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dice Juan, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén, gloria O sea, a Dios, amén. la naturaleza de Dios, Él es amor. A Amén. Dios nadie le ha enseñado el amor. Él no lo ha aprendido. Él es amor. Amén. Su ser es amor. Aleluya. El Padre es amor. El Hijo es amor. El Gloria a Espíritu Dios. Santo es amor. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, aleluya. Él es amor. Como dice aquí en primera de Juan capítulo 4 versículo 8. Porque Dios es amor. Él asegura que el que no ama no ha conocido a Dios. Así es, amén. Todo aquel que dice estar en la iglesia y que decimos que hemos tenido una experiencia con el Señor Jesucristo, Sí, amén, aleluya. tiene que haber esa característica especial en nosotros, que es el amar. Porque si no amamos, no hemos conocido a Dios todavía. Amén, gloria a Porque Dios. Dios es amor. Aleluya, Señor, alabado tu nombre, Señor. Gloria al Señor. La palabra amor en hebreo se escribe ahava, y lo que significa es dar, y también significa que es un amor desigual. O sea que si nosotros le damos una composición a esa palabra hebrea ahava, estamos diciendo que estamos dando un amor desigual. Ya vamos a explicar por qué. Pero antes de eso, esta palabra aparece cuando se habla, por ejemplo, de Adán con Eva, cuando se habla del amor de Jacob con Raquel, y cuando se habla también del amor que tenía Abraham con Isaac, y ahí aparece esa palabra, ahava. Amén, gloria Gloria a al Dios. Señor. Y como decíamos, es un amor de dar. Eso es lo que significa esa palabra, un amor desigual. Gloria al Señor. Aleluya. Esta palabra, es importante saber esto, que no solamente se refiere al sentimiento de amor, sino también a las acciones y muestras de cariño que uno está obligado a hacer con respecto a la persona que uno debe amar. Fíjense bien, esta palabra no solamente significa el sentimiento, va incluido el sentimiento, pero también significa las acciones que tenemos obligadamente que realizar por la persona que amamos. Amén, Aleluya. amén, gloria a Gloria al Dios. Señor. Muy interesante esta Así palabra es, amén, que, aleluya. que aparece en la Biblia. Gloria a Dios. Y por eso es que vemos en Jeremías, cuando dice: Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado. O sea, con ese amor de ahava, con ese amor de dar, con ese amor desigual. ¿Por qué es desigual? Porque Dios, amando a Israel, siendo Israel rebelde, siendo Israel
contrario a él, pero sin embargo Dios decidió amarlo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Por eso se le llama amor desigual, porque la persona que decide amar, la persona que va a usar el amor de Dios en acción, no va a esperar algo a cambio, Exacto, sino que así va es. a entregar su vida, sus acciones al ser amado. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Amén. Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Amén, Señor. Bendito. Por eso vemos nosotros en Juan 3:16 también, cuando dice el apóstol, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo, porque el fundamento de la salvación está profundo, inmerso en el amor de Dios. Amén, Aleluya. aleluya. Por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo, que no le importó dar a su Hijo Amén. unigénito. Y cuando aquí dice unigénito, en el griego lo que significa es único en su clase. Así es, amén. Gloria Para a que Dios. todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. La Amén, salvación amén, amén, está amén. fundamentada en el amor de Dios, y en el amor de Dios expresado en la entrega sin ninguna restricción del Hijo de Dios a la humanidad, Amén. para que todo aquel que crea en él no se pierda, Así sino es, que aleluya. obtenga la vida eterna Alabado sea como el un Señor favor, para siempre. un beneficio, la gracia de Dios, Gloria a Dios, aplicada aleluya. a través de ese amor de Amén, dar, aleluya. de ese amor de entrega, aleluya, Poderoso desigual, Dios santo. aleluya. ¿Y por qué podríamos decir también desigual al Dios amar a la humanidad? Porque Aleluya. ningún hombre, ningún ser humano pidió Así que es. Cristo viniera a la tierra, Amén, aleluya. sino que eso Dios lo decidió, Dios lo tomó en cuenta, y Él tomó la acción de amarnos con amor eterno y entregar a su Hijo sin ninguna restricción, para que alcanzásemos la salvación a través de creer en su Hijo. Aleluya. Aleluya. Qué lindo, Señor. hermano, Gloria a que el Dios. fundamento de la salvación no está en el poder de Dios, que el fundamento de la salvación no está en la omnipresencia de Dios, que el fundamento de la salvación no está en otro de los atributos preciosos de Dios, sino que está en el mayor atributo de Dios, que es su naturaleza misma, que Él es amor. Aleluya. Su esencia misma es Gloria a amor, Dios, un amor que se aleluya. entrega, un amor que se da, Incondicional, demostrándolo, aleluya. entregando a su Hijo. Precioso Dios. Aleluya. Alabado Gloria al Señor, Señor. aleluya. Gloria al Señor. Poderoso Dios. Dios, al amarnos, hermanos, se obliga a sí mismo Santo. a darnos esa salvación. Aleluya, Señor. Qué lindo. Bendito para siempre tu nombre. Vamos a hablar un poco sobre las acciones del amor de Dios. Acordémonos, el fundamento de la salvación es el amor eterno de Dios. Aleluya. Y vamos a ver cuáles fueron las acciones que Dios fue Aleluya. tomando y que todavía está tomando para que ese amor dé los frutos de la salvación de aquellos que crean en su Hijo Jesucristo. Amén, aleluya. Veamos ahí en Hechos, capítulo número 2, versículo 23. Mire lo que dice. Predicando el Evangelio, Pedro decía estas palabras: a este, hablando de Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso Señor. Dios, hermanos, Él
en la eternidad pasada, en la eternidad anterior al tiempo que estamos viviendo, el Señor determinó, predeterminó en su consejo. Tuvo consejo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Qué lindo, aleluya. Y ellos platicaron, y en ese amor que mantenían entre ellos, porque sabe una cosa, para que exista también el amor, tiene que haber alguien a quien darle ese amor. Amén, aleluya. Y ese amor solamente se daba entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ellos dijeron, hablando de las personas, dijeron, vamos a crear para manifestar nuestro amor a esa creación y especialmente a ese hombre. Pero como Dios conoce todas las cosas, amén, Él sabía que el hombre iba a fallar. Y por eso Pedro aquí habla y dice que Cristo fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Amén, amén. Aunque leemos en los evangelios que fue entregado por los judíos, que fue entregado a los romanos y que los romanos ejecutaron la muerte de Cristo, pero ya todo eso ya lo había anticipado el Padre en su conocimiento previo. O sea que nada de lo que sucede por casualidad, sino que Dios tiene un plan. Aleluya. Gloria a Dios. Mire qué aleluya, lindo, porque el amor de Dios, aleluya, Señor, hizo que Dios creara un plan perfecto, amén, para la amén, salvación amén, del hombre. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén, aleluya. Primeramente, Cristo fue entregado por anticipado consejo desde antes, en la eternidad pasada. Aleluya. Sí, Señor, Gloria al Señor. aleluya. Digo esto, hermanos, para que veamos la proporción y la dimensión del amor de Dios, que todavía no nos había creado, pero ya el Señor había anticipado en su sabio consejo la entrega del Señor Jesucristo por todos aquellos pecadores que el Señor se iba a entregar por ellos. Gloria al Señor. Y lo hemos demostrado aquí con este versículo de Hechos 2:23. Aleluya. Otra de las acciones Señor, que toma el Señor, que toma la Trinidad, es cuando vemos, hablando a Juan en el capítulo 1, versículo 1 en el Evangelio, y él nos habla de que en el principio era el Verbo, hablando de Cristo. Cristo es el Verbo, y dice que el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Como dije, no voy a profundizar en esto, pero estoy hablando de dónde es que estaba Jesucristo. Él ya estaba en la eternidad con el Padre. Y dice en el versículo 14 de este mismo capítulo 1, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Señor iba tomando acciones. El Señor, como dije, en la eternidad pasada se determinó que Cristo iba a ser entregado. Pero Cristo toma acción despojándose, como dice el libro de Hebreos, despojándose de ser Dios. Y Él se despoja de sí mismo, se vacía a sí mismo y toma forma humana. Toma la naturaleza humana que no tenía Él antes. La segunda persona de la Trinidad no tenía esa naturaleza, pero Él la toma y la funde con su naturaleza divina. ¿Por qué razón? Porque Dios no puede morir. Solamente el hombre puede morir. Y por eso es que Él toma la naturaleza para poder cumplir el decreto del Padre que había sido predestinado desde antes, en la eternidad pasada. Por eso es que estoy leyendo estos versículos, porque ya dijimos, este es el fundamento, la base de la salvación, el amor. Pero el amor de Dios hace y crea todas estas acciones de Dios para poder salvar al hombre. Gloria al Señor.
Veamos ahí en el versículo 18, dice: a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea que el Señor, al tomar la forma humana, no solamente viene a morir por la humanidad, sino que también trae otro propósito, que es dar a conocer a ese Dios invisible, a ese Dios todopoderoso, como dice la palabra, que nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ha visto al Padre, nadie ha visto a Dios, porque Dios es espíritu. Pero la segunda persona de la Trinidad toma la naturaleza humana y a través de Jesucristo, Él viene a dar a conocer a ese Dios invisible. Aleluya. En la persona de Cristo. Aleluya. Gloria al Señor. Otra de las acciones es que el Señor es llevado a la cruz. Quiero que vaya conmigo, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Y dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Fíjense bien, el Señor toma la forma humana y Él va a la cruz. Pero al ir a la cruz, Él llevó en su cuerpo nuestros pecados, como lo dice aquí Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Dice: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. El Señor no vino a morir solo por morir. Yo he escuchado muchas personas, y con una buena intención, cristianos, que hemos dicho en algún momento: Señor, yo hubiera muerto en la cruz por ti, tú tomaste mi lugar. Y yo escuchaba a un siervo de Dios que decía estas palabras, y quiero replicarlas. Decía él: si uno de nosotros hubiera muerto en la cruz, no hubiera cambiado nada, porque nosotros somos hombres pecadores, sino que la muerte de Cristo en la cruz, al ser Él un ser divino, al ser Él un hombre que toma la naturaleza humana, y en Él no se encontró pecado, y no tenía pecado, el inocente fue llevado al madero por causa de nosotros los pecadores. Eso hizo la diferencia. Por eso, cuando Cristo muere en la cruz, Él lleva todos nuestros pecados en ese acto de ir a la cruz y morir a la cruz. Él lleva todos los pecados sobre el madero, en su cuerpo. Y mire qué lindo, porque dice: para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, si cualquiera de nosotros hubiéramos muerto ahí, no hubiéramos hecho ninguna diferencia. Pero la muerte de Cristo, la muerte del Todopoderoso, ahí entregándose, despojándose de todo, para morir por el hombre, esa fue la máxima expresión de amor que Dios dio a la humanidad. Por eso decimos que la base de la salvación está en el amor de Dios. No en un capricho de Dios, sino que en su amor, en ese amor de dar. Y entregó a su Hijo y tomó aquella forma de humana para poder morir en el madero, justo por los injustos. Aleluya. Gloria al Señor. Pero dice ahí que Él llevó nuestros pecados. Dice Colosenses, vayan conmigo por favor a Colosenses, capítulo 2, versículos 13 y 14. Quiero demostrar algo aquí. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Miren, hermanos, cuando nosotros
reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, el Señor aplica esa justicia que fue dada en Cristo al morir Él en la cruz, justificándonos a nosotros, llevando los pecados en la cruz, es aplicada a aquella persona, aquel hombre, aquella mujer que se entrega a Jesucristo. Y dice aquí la palabra que son quitados todos los pecados. Aquí lo dice, versículo 13 de Colosenses. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Y qué significa todos los pecados? Todos los pecados. Cuando una persona se entrega a Cristo, Dios lo perdona de los pecados pasados, presentes y futuros. Es una realidad. No estoy diciendo que tenemos licencia para seguir pecando, porque también la palabra dice que el Hijo de Dios ya no tiene relación con el pecado, sino que se purifica y se santifica a sí mismo por amor a aquel que entregó su vida en amor por él. Aleluya. Es recíproco. Así es de que, pero es una verdad. El Señor, cuando lo confesamos como nuestro Salvador personal, Él nos perdona todos los pecados. Lo dice aquí la palabra. Y dice que anula el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Aleluya. Qué lindo. Qué lindo. El fundamento de la salvación es el amor de Dios. Y el amor de Dios es el que ha hecho todo esto. Ningún hombre, por eso es que ningún hombre se puede justificar a sí mismo. Ningún hombre por ninguna obra que hagas puede justificarse delante de Dios. Ningún hombre, por bueno que sea, entre paréntesis, en la humanidad, si no confiesa a Jesucristo de corazón y si no se entrega al Señor en su vida, no puede alcanzar la salvación. Porque el que es de Cristo se aparta del mundo. Porque ya vamos a ver por qué. Aleluya. Gloria al Señor. Para agradar al Señor. Gloria a Dios. Otra de las acciones del Señor es que el Señor muestra su amor. Vaya conmigo a Romanos capítulo 5, versículo 8. Mire cómo dice acá: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este versículo es bien interesante. ¿Por qué razón? Porque es tan desbordante el amor de Dios por la humanidad, que estando la humanidad pecando, en el momento que Cristo estaba muriendo, toda la humanidad se encontraba pecando. Y sin embargo, Cristo estaba muriendo por ellos. Es de meditar esta verdad. Mire, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecador, o sea, estando pecando, Cristo muere por nosotros. Estando en desobediencia, estando en contra de Dios, estando maldiciendo a Dios, estando en contra totalmente del Señor con las acciones, pensamientos y todo, a Dios no le importó eso, sino que mostró su amor, la base, el fundamento de la salvación. El amor de Dios lo muestra tan grande que no le importó al Señor que la humanidad estaba pecando, y entrega a su Hijo. Entrega a su Hijo. Aun cuando nosotros nacimos, estos miles de años después, estos 2000 años después de la muerte de Cristo, estos cientos de años que han pasado, nosotros nacimos en pecado, estuvimos en pecado, y sin embargo Cristo ya se había entregado por nosotros, estando en esa condición de pecado.
Es un amor incomprensible. Es un amor que no se comprende, pero es lo que la palabra nos muestra. Es un amor que se desborda. Es un amor que no le importa que la humanidad estaba en pecado y estando aún así, Cristo muere por nosotros. Solo me recuerdo el momento cuando el Señor está muriendo en la cruz y le dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Gloria a Dios. Esas palabras no salieron solo por salir, sino que salieron por el inmenso amor de Dios que tiene para con todos nosotros, amados hermanos y amigos que nos están escuchando. El amor de Dios, ese amor eterno, ese amor desbordante que el Señor Jesucristo vino a mostrar del Padre, muriendo por nosotros. Cuando nosotros nos entregamos a Cristo, ese amor es colocado en nosotros. ¡Wow! Vaya conmigo ahí mismo, Romanos, capítulo 5, versículo 5. Y dice así el apóstol Pablo: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Miren qué lindo, hermanos. Porque Dios sabía que no solamente con venir a entregarse, mostrando su amor, era suficiente, sino que era necesario que la misma presencia de Dios en la tercera persona, que es el Espíritu Santo, fuera derramada en cada creyente. Por eso el Señor decía muchas veces: lo que es imposible para el hombre, posible es para Dios. Aleluya. Lo que es imposible para el hombre, posible es para Dios. Ese amor eterno con el cual Dios nos ha amado y ha entregado a su Hijo, ha sido derramado en cada uno de los creyentes, en cada uno de aquellos que hemos venido a formar parte de la iglesia de Cristo, en cada uno de los que hemos confesado a Jesucristo como nuestro Salvador personal, y desde el día que lo hicimos estamos siguiéndole por ese amor, no por el amor de nosotros, porque el mismo Señor Jesucristo lo dice. Cuando Él dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y al habernos elegido y nosotros confesarlo como nuestro Salvador personal, inmediatamente en ese momento el Espíritu Santo es derramado en nuestros corazones. Somos bautizados y somos introducidos al cuerpo de Cristo. Y es derramado el amor de Dios en nuestros corazones. Por eso es que Juan, como lo leíamos hace unos momentos atrás, dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque la única manera de amar es tener el Espíritu Santo dentro de nosotros, porque Él, al entrar en nosotros, derrama el amor de Dios, ese amor eterno con el cual Dios nos ha amado, ahora ha sido derramado en todo aquel que ha confesado a Cristo, en todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Ha sido derramado ese amor para que podamos no solamente amarlo a Él, sino amar también a nuestros hermanos en Cristo. Por eso es inconcebible, amados hermanos, que en la iglesia hayan envidias, que en la iglesia hayan, amados hermanos, haya contiendas, que en la iglesia, que porque uno predica de una manera y otro predica de otra manera, hasta eso moleste. No puede ser, no puede ser. Que porque vemos a un hermano que cayó en pecado,
La Biblia no dice que hay que destruirlo y que hay que ponerlo en disciplina y que hay que hacer un montón de cosas. No, la Biblia dice que lo restauremos con amor, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Cuando un hermano cae, el objetivo de los demás hermanos no es hundirlo y señalarlo, sino levantarlo de esa condición. Por el amor de Dios que ha sido derramado. El amor de Dios es ese amor eterno que acabamos de hablar. Ese amor que estuvo ahí en la Trinidad por toda la eternidad entre ellos. Ahora, a través del sacrificio de Cristo y de la ejecución del Espíritu Santo, llevando a aquellos a Cristo, no solamente los lleva, sino que entra en nosotros, queda en nosotros como un sello y es derramado el amor de Dios en cada uno de nosotros. Qué linda, qué lindo el fundamento de la salvación, aleluya. Qué lindo, aleluya. La presencia misma de Dios es puesta en nosotros. Por eso es que la palabra de Dios dice que ahora hemos venido a ser templo y morada del Espíritu Santo de Dios. No es cualquier cosa, amados hermanos. Tenemos el Espíritu Santo y el demostrarlo es a través de un amor hacia los hermanos. Porque ¿cómo podemos amar al hermano que vemos? ¿Cómo no vamos a amar al hermano que miramos? ¿Cómo lo vamos a desechar? Y decimos amar a Dios que no lo vemos y estamos desechando al hermano que lo vemos, lo dice la palabra. Por eso es que Pablo le decía a Timoteo, aviva la llama que está en ti, que avivemos el Espíritu Santo que está en nosotros, para que ese amor siempre esté ahí fluyendo. Aleluya. Porque el amor de Dios, hermanos, no se demuestra en quién sabe más o quién sabe menos la Biblia. No se demuestra en quién jala más gente o menos gente. Porque el diablo también jala gente y eso no significa que Dios esté ahí. Pablo lo dijo, inspirado por el Espíritu Santo. Si yo vengo a hacer tantas cosas, como lo dice ahí Corintios, pero no tengo amor, nada soy. Nada soy. Es importante, hermanos, que avivemos esa llama del Espíritu Santo para que el amor de Dios que ha sido derramado en nosotros continúe y se demuestre a través de las acciones, porque el que ama no lo dice solo de palabra, lo demuestra con sus acciones. Aleluya. Gloria al Señor. Vaya conmigo también, hablando de este tema de amar a los hermanos, a la primera carta de Juan, capítulo 3, y vamos a leer el versículo 14 y el 16. Mire cómo dice en la primera carta de Juan, capítulo 3, 14, versículo 14 y 16. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Mire, no es por el hablar en lenguas, no es por tener más sabiduría, no es por saberse más la Biblia. No estoy diciendo que eso no es de Dios, claro que sí. Pero aquí dice que sabemos que hemos pasado de muerte a vida, o sea, que fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Lo dice aquí el versículo 14. Y dice el versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Amamos de esa manera? ¿O solo nos aprovechamos de los hermanos? Porque el amor verdadero
no busca aprovecharse de los hermanos, sino que busca aún darle nuestra vida a los hermanos. Ese es el amor a Abba, el amor que da, el amor desigual, no esperando nada a cambio, sino que entregándolo con acciones de amor, de entrega hacia la otra persona. Y principalmente a los hermanos en Cristo. Porque si no, dice aquí la palabra, que todavía no nos ha amanecido Cristo, todavía permanecemos en muerte. Meditemos en esto, amados hermanos. Veamos 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 15. Mire lo que Pablo decía, porque él sentía un amor entrañable por los hermanos. Y no solo lo decía, sino que lo hizo, lo demostró. Lo podemos ver ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice, y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Esa es la actitud de alguien que ha sido salvado por Cristo. Que el fundamento de la salvación, que es el amor, se vea, florezca, en que aún uno se desgaste por los hermanos, aunque los hermanos no nos respondan igual. No es eso lo que buscamos. No buscamos la gloria de los hombres, no buscamos la recompensa de los hermanos, buscamos la recompensa eterna, la recompensa del Señor, las coronas de vida que Él tiene por las acciones de amor que hagamos en esta vida por nuestros hermanos. Aleluya. Con esto quiero concluir y terminar. Vaya conmigo, por favor, a Romanos capítulo 8 y vamos a leer del versículo 35 al 39. Si alguien tenía duda de su salvación, quiero que lea esto conmigo. Ahora que hemos conocido que la base de esa salvación no es un capricho de Dios, es el amor eterno de Dios. Mire cómo dice Romanos capítulo 8, versículos del 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Cierren sus ojos. Vamos a hacer una oración al Señor. Señor, te damos gracias en este momento por mostrarnos tu amor hacia con nosotros. Señor, gracias porque tu amor es incomprensible, es infinito, no tiene principio ni fin. Y por ese amor, oh Señor, que tú tuviste en la eternidad pasada, tú has querido compartirlo con tus criaturas y especialmente con el ser humano, con el hombre que tú creaste. A imagen tuya, Señor, nos creaste. Y sabiendo que íbamos a fallar, Señor, tú con un predeterminado consejo en la eternidad pasada,
te pusiste de acuerdo para entregar a tu hijo, a tu único hijo en esa clase, que no hay otra clase como Cristo. No existe. Él es el único en su clase. Aleluya. Lo entregaste por amor, ese amor eterno al ser humano, a la humanidad, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese amor no solamente lo demostraste entregando a Jesucristo, sino que enviaste al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, para que vaya y convenza de pecado a aquellos que son tocados por ti al escuchar la predicación de tu palabra y que confiesan a Jesucristo como su Salvador personal. Y entonces ese amor eterno tú lo derramas en nosotros, en nuestros corazones, Señor, para no solo amarte a ti, sino amar a nuestro prójimo, Señor. Oh, Señor, gracias, porque ese amor es tan grande, es tan inimaginable, que tu palabra lo dice aquí claramente, que nada, ninguna cosa creada, nada, ninguna cosa de las que hemos mencionado en tu palabra nos podrá separar del amor de Dios cuando tenemos a Cristo Jesús en nuestros corazones. Gracias, Señor. Aleluya. Señor, yo quiero orar por aquellos que no te conocen y quieren gozar de ese amor y de la salvación, que es lo que se ha producido por ese amor tuyo, Señor. Pues es el fundamento, la base de la salvación, tu amor eterno. Si usted nunca ha confesado a Jesucristo como su Salvador personal, yo le invito a que le reconozca en esta hora como su único y suficiente Salvador personal. Ore conmigo si nunca ha hecho esta oración. Dígale: Señor y Padre amado que estás en los cielos, reconozco que soy pecador, que nací pecador y que he pecado y que te he dado la espalda. Pero ahora, al escuchar tu palabra, también reconozco que tu amor ha sido derramado en Cristo Jesús para que alcancemos salvación y seamos pasados de las tinieblas a la luz admirable. Dígale: yo te reconozco hoy como mi único y suficiente Salvador personal, oh Cristo Jesús. Dígale: lávame, límpiame con tu sangre, purifícame. Escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Séllame con tu Espíritu Santo. Derrama tu amor en mí para poder amar también a los demás, aún a nuestros enemigos. Dígale: gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amada audiencia, amados hermanos, y gracias por haber estado pendientes de esta meditación. Hasta la próxima. Bendiciones.